Buenos días. Saludos desde Valencia. Mi nombre es Juan Gómez y soy jefe de inteligencia de mercado en ForwardKeys. Es un verdadero placer poder unirme hoy a vosotros, aunque sea virtualmente, para compartir las últimas tendencias en el sector turístico español y dar un vistazo al pronóstico para los próximos meses. El turismo, como bien sabéis, es uno de los principales motores para la economía española, pero también es un fenómeno muy desigual. Como hemos podido observar en los últimos meses, la reactivación del sector es un hecho, pero la recuperación avanza a muy distintas velocidades a lo largo del mundo, también en España, y no todos los destinos se están beneficiando de la misma forma. Por poner un ejemplo, el aeropuerto de Málaga alcanzaba este fin de semana casi el 90% del volumen total de vuelos del mismo fin de semana en 2019, mientras que el aeropuerto de Barcelona registraba solo un 60% aproximadamente. Ahondando un poco más en este ejemplo, los vuelos nacionales a Barcelona se encontraban un 15% por debajo de los valores de hace 2 años, y apenas ningún mercado internacional relevante se encontraba cerca de los valores prepandémicos, con Dinamarca como excepción aproximadamente en línea con 2019. Mientras que en Málaga la oferta de vuelos nacionales crecía un 10% y desde mercados como Holanda o Dinamarca los vuelos crecían un 2 y un 3% respectivamente. En esta breve presentación comenzaré primero haciendo un balance del verano, puesto que las tendencias que estamos viendo para los próximos meses no son más que una continuación de lo que ya hemos visto en la tradicional temporada alta. Después daré un vistazo al comportamiento de las reservas en las últimas semanas, acabando con un pronóstico de lo que nos espera en los próximos meses, señalando qué lugares están capturando mayor interés. Pero antes de continuar, dejadme hacer un breve inciso. Para aquellos que no conozcáis ForwardKeys, somos una empresa española radicada en Valencia, líderes en el sector de la inteligencia turística y datos de viajeros aéreos. Trabajamos codo con organismos como la OMT, el World Travel and Tourism Council y IATA, y nuestros clientes incluyen destinos de diferentes tamaños en todo el mundo, desde ministerios de turismo a organizaciones regionales y locales, aeropuertos, turoperadores, duty free, grandes marcas, cadenas hoteleras y grupos inversores. En definitiva, todo tipo de organismos y negocios con un interés en la industria turística y de los viajes. Durante los últimos 12 años, ForwardKeys ha ayudado y continúa ayudando a los negocios a predecir el impacto de los viajeros, brindando acceso a las métricas de turismo más adecuadas para cada caso y colaborando con algunas de nuestras soluciones a democratizar los datos dentro de sus organizaciones. Somos conscientes de que no todas las organizaciones tienen la suerte de contar con un ingeniero de datos entre sus empleados y que en muchos casos la persona encargada de analizar estos datos tiene otras responsabilidades que le impiden dedicar mucho tiempo a este tipo de ejercicios. Nuestro sector ha sufrido un déficit crónico en las tecnologías, pero estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica y la pandemia representa una oportunidad para reflexionar, pensar qué modelo tenemos, cómo se articula y qué cambios podemos adoptar en la forma en la que tomamos decisiones. Lógicamente, el mayor desafío ahora mismo es atraer a los pocos viajeros que están viajando, para que el impacto económico de esta crisis sea lo más pequeño posible, y los datos son clave en todo este proceso. ¿Y qué tipo de datos manejamos en ForwardKeys? Y utilizaré en los próximos minutos para actualizaros sobre las últimas tendencias. Hoy en día, ForwardKeys trabaja con más conjuntos de datos que nunca para entender el comportamiento de los viajeros, búsquedas de vuelos, la capacidad aérea en asientos y vuelos y las reservas que se realizan de forma diaria en canales directos, es decir, a través de las aerolíneas, e indirectos a través de otros canales como las agencias. Nuestros datos cubren todos los aspectos del viaje, desde el momento en que un potencial viajero busca su vuelo, pasando por la capacidad aérea que suplen las aerolíneas y terminando en las reservas. Y esto lo que nos posibilita es compartir con nuestros clientes y socios una base de datos exhaustiva que permite no solo analizar tendencias pasadas, sino adelantarnos al futuro, lo cual en una situación actual es de vital importancia. Aunque las cifras de este verano distaron mucho de las de un verano normal, ciertamente hubo destinos en el mundo donde observamos valores próximos a los de hace un par de años, y algunos mercados en destinos concretos incluso han experimentado crecimiento con respecto a 2019. Los mercados nacionales han sido y siguen siendo un salvavidas para muchos destinos, mientras que la mayoría de los viajeros internacionales siguen sin llegar, y España es un buen ejemplo de ello. Mientras que Europa y América alcanzaban este verano de media aproximadamente el 40% del volumen de viajeros normales en un verano prepandémico, en Asia las llegadas internacionales todavía se encontraban un 93% por debajo de los valores normales en los meses de julio y agosto. El mercado doméstico chino, sin embargo, se encuentra entre los más reactivados del mundo. Los viajeros quieren seguir descubriendo nuevos destinos. Necesitan salir de sus rutinas y viajar, pero las restricciones de viaje hacen de esto una tarea difícil. Dentro de Europa, las diferencias entre unos destinos y otros también han sido muy grandes. A pesar del buen comportamiento de las campañas de vacunación y de iniciativas como el pasaporte COVID, los resultados fueron un poco agridulces.
Parece que la temporada podría haber sido mucho mejor si se hubiesen aprendido las lecciones del verano de 2020. Y me refiero a dos cosas en concreto. En primer lugar, una comunicación temprana desde los destinos sobre las restricciones este verano, para que los viajeros pudieran planificar con anticipación, y en segundo lugar, estabilidad durante el verano con respecto a las mismas. Desafortunadamente vimos muy poco de ambas, lo que hizo que los viajes internacionales hacia y dentro de Europa continuaran siendo un poco arriesgados y la mayoría de la gente decidiera quedarse cerca de casa, lo que impulsó, lógicamente, los viajes nacionales y a países vecinos. Así pues, destinos como Grecia, que comunicó de forma clara y temprana sobre su intención de mantenerse abierto a visitantes vacunados, alcanzó cifras casi prepandémicas con una caída de los viajeros internacionales de aproximadamente el 15% con respecto a los meses de julio y agosto en 2019. Mientras tanto, países como Portugal o España, por su parte, alcanzaban aproximadamente el 50% de viajeros internacionales del mismo momento en 2019. Italia no llegaba a recuperar siquiera el 40% del volumen de viajeros prepandémicos y Reino Unido, por mencionar otro ejemplo, como destino se dejó un 87% de los visitantes típicos de un verano normal, quedándose muy atrás en esta senda de recuperación o más bien de reactivación. Y esto obedece principalmente a la política de restricciones del gobierno británico, con las enormes pérdidas que está acarreando al sector. 3 ciudades españolas se colaron en la lista de las ciudades europeas más resilientes este verano en cuanto a llegadas internacionales: Ibiza, Palma y Málaga. Aunque, como digo, los destinos griegos y turcos, muy beneficiados en este último caso por el turismo ruso, ocuparon la mayoría de los primeros puestos. Por otro lado, el turismo interno ha conseguido casi niveles prepandémicos, cubriendo en parte la pérdida de visitantes internacionales. Las restricciones de viaje y los anuncios gubernamentales disuadiendo a sus ciudadanos de viajar a España este verano, desde Francia o Alemania, frenaron el prometedor comienzo de la temporada de verano, que registró volúmenes de pasajeros superiores a los niveles de 2020, pero aún bajos y por debajo de 2019. Los mercados emisores clave tradicionales como el Reino Unido y Alemania, como decía, experimentaron caídas pronunciadas, resultando en una pérdida del 40% en el número de llegadas para el caso británico, y en comparación con 2019, a pesar de la relajación de las restricciones en agosto, y el mercado alemán pues apenas un 34% de reducción tras los mensajes desalentadores del gobierno alemán en agosto. Sin embargo, algunos mercados como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos registraron un crecimiento en las cifras de 2019 y, por lo tanto, presentaron una nueva oportunidad para España y el sector. Empezaba hablando sobre la capacidad aérea y es que sin oferta no hay demanda. Los turistas holandeses han jugado un papel clave este verano en España. Aún hoy seguimos a niveles muy cercanos a los anteriores a la crisis y podemos ver que esta demanda fue respaldada por el número de asientos disponibles para viajar a España desde los Países Bajos durante el verano. La capacidad de asientos de los Países Bajos fue del 94% de la misma capacidad de las mismas fechas en el 2019. Francia experimentó algo similar con el 78% de los niveles de 2019, mientras que la capacidad de asientos desde el Reino Unido fue solo del 49%. Las Islas Baleares demostraron ser un destino de moda este verano, tanto para los viajeros nacionales como internacionales. Ibiza se posicionó como el destino más demandado para las Islas Baleares, lo que, unido al buen comportamiento del mercado internacional, convirtió a la isla en uno de los destinos más resilientes de España este verano. No en vano, como mencionaba, Ibiza fue la cuarta ciudad europea con mejores resultados entre los destinos con una cuota de mercado superior al 1% de todas las llegadas internacionales en Europa. Cuando nos centramos en el turismo interno este verano en España, observamos algunos crecimientos positivos para algunos destinos como las Islas Canarias también. Las regiones más resilientes para el mercado doméstico han sido definitivamente las islas. Y dejando atrás el verano, ¿qué comportamiento estamos observando entrado el otoño? Los próximos meses parecen prometedores. La tendencia en emisión de billetes con destino a España confirma la recuperación del sector. La demanda frustrada, especialmente en los mercados del norte de Europa, es clara, y los billetes que se confirman semanalmente para viajes futuros a España se aproximan a los valores de 2019. Si bien es cierto que el volumen de reservas para llegadas internacionales y viajes de los españoles al extranjero sigue comparativamente por debajo de los valores de 2019 y lejos del buen comportamiento que sigue presentando el mercado nacional, como podéis ver en el gráfico, las cifras se aproximan a buen ritmo a los valores normales previos a la crisis. Como digo, en este gráfico podéis ver el volumen de billetes confirmados semanalmente para cualquier viaje futuro a España desde el extranjero, en amarillo, viajes internacionales desde España en azul y viajes domésticos en naranja.
Es interesante ver el impacto de la última ola, protagonizada por la variante Delta, y el efecto negativo de mensajes contrarios a nuestro destino de países como Alemania y Francia a principios de agosto. Ahora mismo estamos monitorizando en ForwardKeys aproximadamente el 85% del volumen normal de reservas nacionales del mismo momento en 2019 y un 65% para el caso internacional. Como decía, en esta situación los datos cobran mayor relevancia que nunca, pero no cualquier tipo de datos. Es clave predecir el impacto de los viajeros futuros y para ello los datos que necesitamos son datos a tiempo real, como los que os muestro. ¿Quién está reservando para viajar? ¿Dónde y cuándo? Si soy un agente o un destino, tengo que vigilar cuáles son los mercados que están abiertos y ver qué tipo de esfuerzo se puede hacer para comunicar efectivamente esta apertura. La demanda frustrada, no solo en mercados del norte de Europa, sino también en mercados emisores como el español, es clara. La hemos visto activarse cada vez que se realizaba un anuncio en la dirección correcta. Y siguiendo con la emisión de billetes para viajes futuros, ¿cuál es el efecto que están teniendo otros eventos ajenos a la pandemia en esta reactivación? Después de un mes de crisis eruptiva en la isla de La Palma, podemos concluir que las Islas Canarias en su conjunto no se están viendo tan afectadas como en un principio se temió. Los volúmenes de reservas diarias totales para viajes futuros al archipiélago, en gris, siguen por encima de los valores de estas fechas en 2019, lo cual se explica por la fuerte demanda frustrada, como decía. Los viajes nacionales, excluyendo viajes entre islas, en amarillo, se encuentran también a la par. Del mismo modo que las reservas para viajar desde Reino Unido, que crecían fuertemente tras el anuncio de la relajación de las restricciones de viaje a España, cuando comenzó la erupción, experimentó una repentina bajada que a poco se ha venido recuperando de nuevo. ¿Y de qué manera se plasman estos datos tan positivos de emisión de billetes en el pronóstico que manejamos para los siguientes meses? Los billetes confirmados hasta la fecha para cualquier viaje futuro en comparación con el mismo periodo en 2019 muestran a las Islas Canarias como el destino más deseado por viajeros nacionales e internacionales. Los billetes confirmados para viajar a España desde el extranjero de octubre a diciembre están al 60% de lo que tradicionalmente se había reservado en esta época. En el caso de Canarias, que encara su tradicional temporada alta para el mercado internacional, las reservas están solo un 5% por debajo de los valores del mismo momento en 2019, mientras que para Baleares las reservas están solo un 2% por abajo. Teniendo en cuenta lo cortos que se han vuelto los plazos de reserva, no sería sorprendente ver a muchos visitantes reservar escapadas de última hora a España este otoño, lo que mejoraría considerablemente los resultados. Siguiendo con el caso de las Islas Canarias, vemos con esperanza el regreso de un mercado tan tradicional como el británico. En este gráfico podéis ver la distribución normal de las llegadas de británicos a las islas en un año normal, en el área azul, y la evolución de las llegadas este año en la línea azul más fuerte. La línea punteada es el volumen de reservas que ya están confirmadas hasta el 6 de octubre. Como veis, se observa un gran pico alrededor de la tradicional semana de vacaciones escolares en otoño en Reino Unido, su Autumn Half Term, para la que ya hay un 54% más de reservas confirmadas que en el mismo momento en 2019. No sería de extrañar, como decía, que si la situación sigue estable, las cifras de cara a finales de año mejoren considerablemente. De nuevo, los mercados escandinavos siguen siendo clave con, a día de hoy, valores de reservas confirmadas para viajes en los próximos 2 meses considerablemente superiores a las del mismo momento en 2019. Los valores de otros mercados clave como Reino Unido y Alemania para viajar a España en su conjunto también se aproximan a los valores previos a la pandemia con caídas solo del 18 y 16% respectivamente. Como decía, las Canarias serán el gran beneficiado por las llegadas internacionales este trimestre, con algunas islas esperando un número de llegadas internacional similar al de 2019. También vemos como en la lista de estos 5 destinos más resilientes para el cuarto trimestre se cuela Alicante. Los destinos urbanos, por su parte, continúan con valores por debajo de la media, con el volumen de reservas confirmadas para llegadas internacionales a Madrid y Barcelona con 40 y 60% menos que en el mismo momento en el 2019, respectivamente. Para concluir, me gustaría recalcar, en primer lugar, que la recuperación está en camino, pero que será un fenómeno muy desigual. Los destinos de sol y playa siguen acaparando la mayor atención, mientras que los destinos urbanos continúan por detrás en la senda de recuperación. Hay que prestar atención a mercados y destinos que tradicionalmente no han sido clave, puesto que pueden ayudar también a paliar la falta de turistas de mercados que siguen sin recuperar los valores normales. El uso de los datos a poder ser en tiempo real, que ayuden a entender la volatilidad del mercado y basar las estrategias en un estudio pormenorizado de los mismos, será clave en este nuevo paradigma de nuestra industria.
Solo me queda pues desearos que sigáis disfrutando de Viena, que tengáis unas jornadas productivas y despedirme hasta dentro de unos días cuando nos volveremos a ver, esta vez sí presencialmente, en León. Un abrazo.